San Juan capítulo 20, versículo 15. Les invito para que leamos este texto de la palabra del Señor. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde está, dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Siempre hemos escuchado decir que las mujeres lloran o son muy lloronas, muy sentimentales. Aún a muchos de nosotros nos dijeron cuando éramos niños: los hombres no lloran. Pero hay un relato que la Biblia describe, y el evangelista de Juan habla de un hecho, hablando acerca de la resurrección de Cristo. Cuando Pablo está hablando a los corintios en el capítulo 15 acerca de la resurrección, él hace énfasis que Cristo primero apareció a Cefas, y después a los 12, y después a más de 500 hermanos. Pero la Biblia registra en esta parte que Jesús apareció primero a María Magdalena, una mujer de la cual había echado 7 demonios, una mujer que había servido a Cristo desde el momento que Cristo había llegado a su vida. Cristo había roto los paradigmas de su vida, y desde ese instante esa mujer designó su vida solo para servir a Él. Le servía en el camino, estuvo al lado de Jesús cuando Él estaba crucificado, pero también fue la primera que llegó también al sepulcro el primer día de la semana para con otras mujeres llevar especias aromáticas y ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué hace? Y me he preguntado, ¿qué hace que alguien busque a alguien, lo lamente y llore después de muerto? Cuando alguien muere hay tristeza y dolor, pero después de que pasan solo unos meses se olvida. Ya nadie va al sepulcro, ya nadie visita la tumba. Pero aquí había una mujer dispuesta a dar todo por su Señor y todo por amor. Una mujer que venía precisamente porque tenía más que un sentimiento, más que un afecto. Tenía una manifestación de amor, una manifestación de gratitud por aquel que había dado todo por ella. Aquí encontramos 3 cosas importantes, como es el amor, como es la convicción, como es la fe. Y si nosotros miramos el texto bíblico, esta mujer tan pronto va al sepulcro y lo encuentra vacío, se devuelve y le dice a Pedro y a Juan que habían robado el cuerpo del Señor. Y la Biblia describe que Juan juntamente con Pedro vienen al sepulcro, y Juan se adelanta primero y llega hasta la puerta del sepulcro, y luego Pedro llega detrás, entra y mira, y se dan cuenta exactamente de lo que ella decía. Pero Juan, dice la Biblia, que en ese momento creyó que realmente Cristo había resucitado, por lo que expresa el versículo 8 del capítulo 20. Y ellos se devolvieron. Juan se devolvió creyendo. Juan se devolvió con la convicción de que Cristo había resucitado, que esa esperanza, que esa promesa era fiel. Él sabía que allí había un cumplimiento de lo que Cristo les había enseñado. Pero me llama la atención cómo María se queda. María todavía estaba pendiente de saber qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Tal vez no recordaba ese hecho tan importante del cual les había hablado, de lo que era la resurrección. Y de un momento a otro, allí llorando en el huerto. Y yo estaba pensando,
¿Cuántas veces como pastores lloramos en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces en la presencia de Dios estamos llorando y buscando? Y parece como que no hubiera respuesta, parece como que no encontramos nada. Pero en ese momento la Biblia describe que alguien le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Y ella pensaba que era el jardinero y le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde está y yo le llevaré. Una persona después de que muere pesa el doble de lo que pesa cuando está en vida. Y esta mujer, sería imposible que levantara el cuerpo de Jesús desde el punto de vista humano. Pero en medio de crisis, en medio de circunstancias, la adrenalina se le sube al ser humano y hace cosas que nunca hubiera hecho en un momento normal. Y ella estaba dispuesta a tomar el cuerpo y llevarlo allí. Y es allí precisamente donde ella le dice: si tú le has llevado, dime dónde está y yo le llevaré. Pero no conocía que era Jesús, no sabía que era Jesús. Pero Jesús le dijo: María. Cuando Jesús la llama por su nombre, es allí donde conocen la voz de su maestro. Lo que Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y conoció la voz de su maestro. Y la Biblia describe que allí se aferró, lo abrazó, se arrojó a sus pies y lo abrazó y le dijo: no me toques. Una versión dice: suéltame. La filosofía cristiana describe la gracia de Dios como vida eterna. Y lo que precisamente allí se estaba manifestando y lo que aquella mujer había visto manifestar era la vida eterna que se había manifestado no solamente en Jesús, sino para la humanidad. Y desde allí salió a publicar las nuevas a sus discípulos. Desde ese punto de vista, la gracia de Dios, la cual es vida eterna para el hombre, se ha reflejado y se ha manifestado a través de los tiempos. Allá en el diluvio, esa gracia se manifestó para vida. Se manifestó para Noé, se manifestó para sus hijos y para cuantos quisieran oír, pero solo Noé obedeció a Dios. Esa gracia de Dios se manifestó para Lot, de tal manera que solo Lot y sus hijas salieron porque esa gracia de Dios se manifestó para salvación. Esa gracia de Dios es la misma gracia que vimos nosotros cuando dice el apóstol Juan: y el verbo fue hecho carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso dice también que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad han sido dadas por Jesucristo. Y nosotros hoy gozamos de esa gracia maravillosa, de esa gracia que solo por esa gracia estamos aquí, solo por esa gracia somos ministros del Señor. Aleluya. Esa gracia me impacta cuando miro lo que pasó en el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, y esos episodios del endemoniado gadareno, de la mujer de flujo de sangre, de la hija de Jairo. Allí vemos la gracia de Dios manifestándose en vida a aquellos hombres, en vida en aquellas personas. También podríamos descifrar esa gracia de Dios como lo expresara Pablo, como lo expresara el Señor a la samaritana, también en el capítulo 4 de Juan: si conocieras el don de Dios. Nosotros hemos recibido de Dios un don excelso, maravilloso. Hemos recibido un don que nosotros debemos de cuidar y debemos de retener para que nadie quite nuestra corona. Y por qué no decirlo, para que nadie quite tu ministerio. Pablo, en el capítulo 12 de Corintios y el versículo 9,
está describiendo lo que estaba viviendo. Y decía el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Y describe la Biblia que había pedido a Dios 3 veces por esto, había rogado. Una cosa es pedir y otra cosa es rogar. Y había rogado al Señor que se lo quitara de él. Pero el Señor le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Y he venido orando a Dios. Y yo pensaba y yo decía, bueno, gracias a Dios, ayer estuve el hermano Eliseo. Y si sigue mañana Corpentunida, entonces le toca al hermano Carlos. Y anoche me dicen, le toca a usted. Y yo le decía, Señor, yo no soy digno. Yo le decía, Señor, hay hombres eminentes, hay un respetado anciano que con mucho agrado hemos recibido su palabra. Pero le decía, Señor, que esta mañana no hables de mi cuenta, sino que puedas usar mis labios y mi vida para que como un bálsamo puedas traer tu palabra a tus siervos. Y estaba pensando, hermanos, pasé la noche orando y de madrugada oraba al Señor y le decía, Señor, obra a través de tu palabra y habla a la necesidad y al corazón de cada uno de mis hermanos ministros, de tus siervos que han venido no solamente a esta reunión, sino también con la necesidad de escuchar tu palabra, de encontrar un aliciente, de encontrar una respuesta en ti. Y aunque hay cosas que nos preocupan, como predicaba nuestro hermano Reinel, como predica el hermano Eliseo, y tal vez la iglesia ha alcanzado conocimiento, hemos alcanzado estatura, hemos alcanzado muchas cosas, pero tal vez nos estamos alejando, tal vez nos estamos distanciando. Tal vez estamos buscando, como hacía María, buscando entre los muertos al que vive. Y tal vez a veces como ministros nos pasa lo mismo, que estamos buscando lo que no debemos buscar, o buscando una respuesta en el lugar equivocado. Cuando realmente entendemos y debemos de comprender que lo que necesitamos y lo que hay que buscar es la presencia de Dios y su poder, la guía y la dirección de su Espíritu Santo. Que cuando entendemos que sin la gracia de Dios no somos nada, que lo que somos, que lo que tenemos es solo por su gracia. Y tal vez nos hemos exaltado, tal vez el conocimiento nos ha exaltado, hemos ignorado a los demás, hemos pasado por alto a muchas personas. Tal vez los hemos dejado con la mano estirada, tal vez los hemos dejado con la palabra en la boca, y nuestras actitudes y nuestro comportamiento sin darnos cuenta. Pero Dios a veces permite cosas en nuestra vida, es para que usted y yo, mi hermano, no nos exaltemos. Dios tiene que moldearnos, Dios tiene que obrar de una y de otra manera y utilizar medios para que tú y yo seamos moldeados por su palabra, para que entendamos que no es por el conocimiento, sino por la excelencia de Cristo nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo decía que tenía un aguijón en su carne, que era como una espina clavada en su carne, y fue dado para que no se exaltase. Tal vez la enfermedad de tu esposa, tal vez la enfermedad de tus hijos, tal vez el problema que estás viviendo
No es tanto el problema, porque a veces vemos el problema muy grande y decimos el problema muy grande, pero dile más bien esta mañana a tu problema que tú tienes un Dios grande. Dile a tu problema que tienes un Dios grande que tiene respuesta a todo problema. Pero a Pablo se le dijo: bástate mi gracia. ¿Qué importa que estés en una iglesia pequeña? Bástate la gracia de Dios esta mañana. La gracia de Dios es suficiente esta mañana para ti y para mí. Bástate la gracia de Dios esta mañana. Que si la enfermedad de tu esposa es crónica, bástate la gracia de Dios. Que si el problema con tu hijo, con tu hija, bástate la gracia de Dios esta mañana. Bástate la gracia de Dios. ¿Y por qué no, hermanos, esta mañana acogernos a esa gracia? ¿Por qué no esta mañana poder venir ante el altar? ¿Por qué no arrojarnos por la fe a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, aquí estoy solo por su gracia? ¿Y por qué no decirle: Señor, yo dependo de ti? Señor, yo dependo de ti, yo dependo de tu gracia. Yo quiero invitarles a estar en pie esta mañana. Yo quiero invitar a un hombre, a un varón de Dios que haya venido con problemas, con necesidades, que haya venido afectado por alguna circunstancia, que no haya encontrado una respuesta. Tal vez ha sido donde los directivos y te han decepcionado, no te han dado una respuesta favorable, pero esta mañana ven ante Jesucristo, ven ante el príncipe de los pastores, ven ante aquel que todo lo puede, ante aquel que tiene la solución para tu problema, aquel que con su gracia te puede sostener. Puede ser que otros te hayan dado la espalda, puede ser que otros te hayan olvidado, puede ser que digan: tanto que he servido a la iglesia, tanto que he servido a los demás y me han dado la espalda. Él no te ha dado la espalda, Él no te ha olvidado. Él está esta mañana en este lugar. Él está aquí para ayudarte, está aquí para consolarte, está aquí para sustentarte. Varón esforzado, adórale, adórale, acógete a esa gracia. Bástate mi gracia. Esta mañana te dice: bástate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.